Buenas, ¿cómo están? Estoy utilizando un micrófono para ver si me hacen así, si es que lo escuchan bien o no lo escuchan bien. Buenas, Petra, ¿cómo estás? Hoy día tenemos un tema muy especial, es otro tema que vamos desarrollando. Hablamos de aprender a hablar como padre, con Dios como nuestro Padre. Y hablamos también que Dios siempre trata de tener una sociedad con nosotros en cuanto a trabajo, trabajar y hacer las cosas con nosotros, poner nuestros yugos con Él. Y por eso es tan importante entender cuáles son los procesos y cómo hablo. Y qué es la parte nuestra, sobre todo en todo esta relación que tenemos con Dios, esta relación íntima que tenemos con Dios, porque es cierto que Dios siempre está esperando, hizo el universo, hizo el Edén, nos puso, Dios se nos acerca como Padre, pero ¿cuál es nuestra parte realmente? ¿Y cómo podemos llegar? El Señor quiere hacer una sociedad con nosotros, nos dice que no va a ser pescadores de hombres, nos dice que vamos a llegar a bastantes partes, vamos a transformar el Valle de Lágrimas en fuente, y queremos ver cuál es nuestra parte. Y por eso hoy día, en 3 puntos muy sencillos, voy a tratar de explicarte lo que es la palabra denuedo. Por eso es que se llama hablando con valor. La palabra denuedo es un poco difícil de interpretarla en griego porque aparece traducida de diferentes maneras según el contexto. Pero es lo que define y lo que le va a hacer saber a los demás que realmente lo que estás hablando lo dominas, que realmente lo que estás hablando significa que viene de alguien y que has estado con esa persona o has estado en este caso con Dios. Y es lo que identificaba a los apóstoles, lo que llamamos denuedos. Y pues de nuevo, por eso es tan importante entender este concepto de nuevo, ese concepto de hablar con valor, porque no es algo que viene de ti, sino viene de Dios. En el ejemplo que vemos en Hechos capítulo 4, del 8 al 14, vemos que dice algo así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, o sea que viene de Dios, ¿no? Lleno del Espíritu Santo les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Por él, por nuestro Señor Jesucristo, esta persona ha sanado. O sea, ni siquiera se preocupen de mí ni nada parecido. Pero lo curioso es esto: este hombre es un pescador. Este hombre no es de letras, no es de estudios, pero está hablando claramente. Se está dirigiendo propiamente gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. O sea, si usted pudiera leer esto en griego y entenderlo en griego, se daría cuenta que está hablando no un pescador, sino una persona con cierta cultura, con cierto orden, o que ha cambiado. Se nota que es un pescador, pero ha cambiado, algo tiene esa persona. Y cómo se llame ese algo que tiene es lo importante de entender ahora. O sea, le estaban interrogando de qué manera este hombre ha sanado. Y él está diciendo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esa fe, ese denuedo, esa libertad, esa confidencia es lo que va a significar la palabra de nuevo. Y es lo que va a identificar al siervo de Dios, y no solamente al siervo de Dios, sino va a hacer que las demás personas entiendan que hay algo en esta persona. O sea, ¿qué es lo que identifica que tú tienes algo en una relación con Dios? Tu libertad de hablar sobre Dios, de dirigir a las otras personas a Dios y darle pues la gloria a Dios. Eso es lo que va a identificar realmente lo que estás hablando, pero hablando de cierta manera.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Mira, todo el contenido es increíble, todo lo que está diciendo. Ustedes, es cierto, es un pueblo, es el pueblo que Dios ha guardado, ¿no? Pero ustedes han desechado a la piedra, o sea, han desechado el motivo de existir como pueblo, que es que viniera nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, pero ahora ha venido a ser todo. Ahora es realmente el principio, el fin de todo lo que nosotros hablamos y de todo lo que ha sido la creación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si un judío está escuchando esto, ¿no? Para él va a ser una locura, van a llamar cristianos, van a llamar judíos, van a llamar tal vez de cualquier otra religión, pero decir que en Jesús no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, es terrible. Hoy es terrible. Hoy día, y era peor en el tiempo de los apóstoles cuando él estaba hablando, pero algo los hizo parar el castigo, algo les impidió que castigaran a Pedro. Y escuchen lo que impidió, ¿ya? Entonces, viendo el denuedo se puede traducir libertad, se puede traducir confidencia, se puede traducir valor, se puede traducir seguridad. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, pescadores, y del vulgo, se maravillaban. Y eso es lo que va a pasar cuando dejas que el Espíritu Santo fluya en ti, cuando dejas que el Espíritu Santo controle. Pero hay una disposición, tú tienes que estar dispuesto a hablar por el Señor, hablar libremente, dispuesto a hablar con denuedo, a hablar con coraje, y podamos entender eso, porque una vez que tú pones tu corazón y dispones tu corazón, Dios se va a encargar del resto. Él va a poner el querer como el hacer, va a poner las palabras en tus labios, y no vas a ser tú el que habla, sino el Espíritu Santo que habla dentro de ti, y lo vas a hacer con libertad. Tú no puedes oprimir el Espíritu Santo, y tal vez no, si digo esta palabra va a ser un pleito de religión, y tal vez si digo esta palabra no voy a estar políticamente correcto, y si digo esto, mejor de política y religión no se habla. Mejor no toquemos ese punto. Entonces es un hecho que el Espíritu Santo no te va a poder usar, porque no tienes la disposición de hablar libremente, no tienes la disposición de hablar con valor y exponerlo, sin tratar de atacar, sin tratar de burlar, sin tratar de pelear, solamente exponer la palabra. Miren, lo que ha pasado con este hombre que no andaba, con este cojo que no andaba, realmente lo que ha pasado, el Señor lo ha sanado. No sé por qué nos interroga a nosotros, es algo que el Señor nos ha sanado. Aquella piedra que ustedes reprobaron, ha venido a ser la piedra del ángulo. Pero lo hago con libertad, lo hago con seguridad, porque estoy seguro de lo que Dios ha hecho en mí. Ha puesto el Espíritu Santo, como lo hizo con Pedro, pero le dijo a todo el mundo, después que recibieron el Espíritu Santo, les habló un discurso muy lindo, pero empezó, ¿saben qué? No están mareados, porque las personas creían que estaban mareadas, que habían tomado licor o algo por el estilo. Pero Pedro fue claro y le dijo, no están mareadas, es el Espíritu Santo. Es lo que el Señor nos había prometido. Por eso el Espíritu Santo no es solamente para Pedro, no es solamente para Pablo, es para usted ahora, aquí y ahora. Pero tenemos que aprender eso. Es la seguridad de que nosotros vamos a hablar. Y por eso va a venir del Señor, porque Él pone el querer como el hacer, el valor, las fuerzas que Él te va a dar para poder hablar. Muchas veces nosotros pensamos cómo no hacer sentir incómodo a la persona que está frente a nosotros, o cómo hacer una estrategia, porque es diferente cuando es claro lo que ha pasado, y es claro que le debemos dar la gloria a Dios, porque lo que ha pasado en caso de Pedro, este milagro del cojo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Miren, le voy a explicar. Cuando yo en una conferencia, o tengo que ir a hablar en una universidad, o tengo algo, mientras más me empape, mientras más lea, mientras más domine el tema, voy a hablar con más libertad, con más confidencia, con más confidente de lo que hablo.
voy a hablar con seguridad, voy a hablar con todo. Mientras más pase tiempo con el Señor, mientras más espere lo que Dios me da, mientras más domine su palabra, entonces realmente voy a hablar con seguridad. Y esa seguridad va a identificar a las personas. Si tú eres presidente, si tú eres maestro, si tú eres gobernador y hablas con seguridad, con autoridad, es hablar con denuedo. Las personas van a creer más en ti si hablas con autoridad. Y es bien importante entender eso. Pero si hablas teniendo miedo que tu mensaje hiera a otro, pero ellos no son creyentes, pero ellos no hablan así, y tratas de buscar una estrategia, ¿sabes? Estás como diciendo, bloqueando, apagando el Espíritu Santo. Porque tenemos que hablar libremente, tenemos que hablar con confidencia, pero eso lo pone el Señor. Y un buen cristiano va a saber que necesita de eso. Pero hay algo bien importante en esta parte de la Biblia, en estos pequeños versículos, hay algo muy importante. Y es lo siguiente: no solamente entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hay otro elemento importantísimo. ¿Sabes cuál es el otro elemento? Y viendo al hombre que había sido sanado. Miren, si ahora es difícil encontrar a un cristiano que hable con denuedo, que hable libremente sin tratar de ser políticamente correcto y sin tratar de decir, es más difícil encontrar a un cristiano que pueda decir que este hombre está enfermo y ha sido sanado por el Señor Jesucristo. Y es por eso importante entender que es el Señor que siempre obra. No se trata, como dijo el apóstol Pablo, no es cuestión de palabras, no es cuestión de filosofar, es cuestión de poder. Y por eso es tan importante entender esta parte donde termina, y viendo al hombre que había sido sanado. Si no hubieran visto al hombre que había sido sanado, no importaría el denuedo, no importaría nada de lo que tiene que ser, porque había una prueba que Dios se había manifestado. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pero digamos, ahora tenemos la fe suficiente para creer que Dios puede levantar a un enfermo, para creer que Dios puede arreglar algo que a nuestro entendimiento y a nuestra vista no tiene arreglo. Y esa es la parte importante. Yo creo que podemos entenderlo de hablar con confidencia, con valor, con todo. Pero en nuestras oraciones le podemos pedir eso a Dios: Señor, dame las palabras para poder hablar y todo. Pero ¿sabes qué? No podemos pedir solamente eso, sino pedir que Dios actúe. Es muy importante para mí en mi vida siempre pedir: Señor, cuando hablo te pido que tú actúes. Si hay un enfermo, te pido que tú actúes. Te pido que tú me des la sabiduría. Te pido que tú me des el entendimiento para obrar, para hacer el pedido seguro, efectivo en ese momento. ¿Cuál es el pedido correcto? Porque generalmente cuando tú te dispones así y te dispones realmente al Señor, el Señor te va a llevar a personas en que necesitan realmente que tú sanes, que ores por ellos, si es posible, que ores por sanidad por ellos o todo. Pero sobre todo te va a dar las palabras y te va a dar la acción también. Y esa acción de repente es como Pablo: oro y plata no tengo, mas lo que yo tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. ¿Sabes qué? Hablar, tal vez, desarrollar una habilidad, buena palabra, qué sé yo, verbo y gracia está bien. Pero ¿qué tal de decirle al cojo: levántate y camina? ¿Qué tal de decirle: en el nombre de Jesús, levántate y camina? ¿Y qué tal de después darle testimonio a todos: no, yo no he sido, ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, quien Dios resucitó de los muertos? Por él este hombre está en vuestra presencia sano. No estoy hablando de nosotros, no estoy hablando de hacer un coliseo y llamar a las personas a que reciban su milagro y llenarnos de dinero. No estoy hablando de ir a cualquier sitio donde nadie te aplaude y donde nadie te dice amén, a cualquier mercado, a cualquier situación, en cualquier parte que te encuentres y en cualquier casa que te encuentres. Y cuando hay una persona dolida, cuando hay una persona que no ha encontrado ya sanidad en ningún sitio,
tú pedirle al Señor, hasta si es posible en silencio, Señor, obra en esta persona. Y después decirle a la persona que se levante. Por eso es importante entender, por eso podemos entender la oración. La oración es muy importante, la oración que hicieron los apóstoles al principio. Cuando terminó todo esto, a Pedro lo dejaron libre y fueron a la casa donde están reunidos todos los creyentes escondiéndose porque Pedro salía de la cárcel. Y entonces ellos se reúnen y comienzan a orar, mira Señor las amenazas y todas esas cosas, comienzan a orar. Pero ellos tienen dos elementos que habían pasado ya con Pedro que van a pedir. Y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, o sea, con toda libertad, con toda seguridad. Acuérdate, vuelvo a repetir lo anterior, ¿ya? Lo anterior. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ¿qué pidieron primero? ¿Qué pidieron primero al Señor? Pidieron que con todo de nuevo puedan hablar su palabra. Vuelvo a repetir, ¿ya? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. La segunda parte. O sea, los apóstoles sabían, bien claro, los primeros cristianos sabían que si simplemente hablar, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, eso lo definía Pablo, así que simplemente hablando no van a lograr nada. Ni las personas van a escuchar, ni nada por el estilo. Tienen que ver la mano de Dios en su vida. Tienen que ver la mano poderosa de Dios. Y por eso ellos piden primero el denuedo, está bien. Pero Señor, de nada sirve nuestro denuedo si tú no extiendes tu mano. ¿Para qué? Para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Mira, como no tenemos esa disposición, como no queremos tal vez entender eso, entonces no vemos milagros. Entonces, como no vemos milagros, tenemos que dar un raciocinio de por qué no hay milagros hoy día. ¿Y por qué no hay milagros hoy día? Porque el año 70 se acabaron. He escuchado esa teoría, he escuchado esa enseñanza en teología, que el año 70 se acabaron y de ahí no hay milagros. Y los que hacen milagros pues son unos teatreros, son los que yo estoy de acuerdo, porque el milagro debe suceder en toda parte, no en un coliseo para que tú vayas y te quedes admirado, ni en un templo para que tú vayas y te quedes admirado. Debe ser en cualquier parte. Esta persona estaba cerca al templo. Y Pedro le dice, oro y plata no tengo con Juan, no, más lo que yo tengo de hoy, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. Así es el momento. Los otros son visitando casas, yendo por la plaza, la mujer del flujo continuo, era en todas partes. No tenías que ir a un coliseo, ni dar plata, ni que dar dinero, ni nada por el estilo, ni asistir religiosamente a un sitio para recibir un milagro del Señor. Porque estas personas habían entendido que en todas partes donde iban, la mano de Dios se iba a manifestar. ¿Por qué? Porque a Dios le había agradado. Dios le había agradado que habían entendido. Mira, no puedes hacerlo tú solo. Tiene que ser con el poder de Dios. El hablar, el denuedo, el hablar libremente, confiadamente, viene de Dios. Viene de Dios. No puedes. Y cuando alguien viene a ti y está enfermo y no hay otra salida, no hay otra persona, no hay otro... porque si alguien, por favor, le está dando, no tiene aire y alguien sabe hacer respiración artificial, hágasela, por favor. Pero cuando tú ves que a las personas, los doctores le han dado ya días de vida y no hay salida ni nada, tú necesitas que Dios extienda su mano poderosa. Pero esto debe ser en el diario vivir del cristiano. No debe ser algo esporádico donde uno se llena de dinero porque dice que ahora hace milagros. O ven a recibir la rosa, ven a recibir tus milagros, que sean miles de propagandas que hacen los negociadores, por supuesto, del evangelio, que han tirado por abajo todo el evangelio, lamentablemente. Pero dice bien claro la oración de los apóstoles. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Pues necesitamos hablar la palabra de Dios, que es la que es más cortante que un espada de filo. Eso es para definir. Pero a la vez, Señor, extiende, es para
definir tu fe y para que entiendan la fe, para que entre a tu corazón en la palabra. Mientras extiendes tu mano para que sean sanidades y señales. Vuelvo a repetir, sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. A veces siempre pedimos por cosas, porque estoy mal, economía, por qué sé yo. Cuando pedimos al Señor, por favor, extiende tu mano, Señor. Señor, hoy día voy a hablar, hoy día van a venir unos amigos, por favor, extiende tu mano. Extiende tu mano poderosa, porque puedo hablar 30,000 horas, pero yo necesito que tú extiendas tu mano. Hoy día mi país recibió un nuevo presidente. Mi país es Perú, o sea, donde nací. Soy americano, ciudadano americano, pero nací en Perú. Y ha recibido un nuevo presidente. Y ¿saben qué? Yo sé que los pensamientos que hay sobre el presidente no son muy buenos. Se cree que vamos a hacer un Bolivia, o se cree que ahora vamos a hacer un Venezuela, o vamos a hacer algo. Pero yo creo que puedo pedir todavía, Señor, extiende tu mano para que sean sanidad y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús en Perú, Señor. Sabemos que de ti todo depende, pero depende cuando tú nos uses. Danos de nuevo el valor para hablar, el valor para actuar en la fe, pero tú necesitas, Señor, necesitamos que tú extiendas tu mano. Ahora, cuando los apóstoles terminaron esto, ¿sabes qué? El lugar tembló. Es la manera de decir, es cierto, esto es. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con libertad y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es importante esto, sí. Sí es un ejemplo que Dios ha puesto ahí. ¿Y por qué no sucede hoy día entonces? En primer lugar, porque a veces ni siquiera he entendido lo que Dios quiere en mi vida. Ni siquiera he entendido. Sigo una religión, sigo unos preceptos, sigo ciertas actividades y creo que estoy bien por las actividades, pero lo que tengo que buscar es a Dios. Tengo que buscar hablar directamente con Él. Por eso te he aconsejado 3 veces al día. Tú puedas buscar a Dios, hablar con tu Padre. Por eso hemos aprendido a hablar con Dios como lo que es nuestro Padre. Una vez que hablas con Él, Dios va a poner el querer como el hacer en tu corazón. Pero a la vez tú le tienes que pedir, Padre, yo quiero hablar, no quiero estar callado, quiero hablar esta maravilla, esta bendición que tú me das. Pero a las demás personas, al que está dolido, al que está enfermo, tú lo puedes levantar, Señor. Por eso necesito ahora que voy a salir a hablar, ahora que va a venir alguien y va a hablar conmigo, te pido que tú extiendas tu mano para que sean sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y por favor, no se te ocurra comenzar a proclamar que tú haces milagros. Porque a Pedro lo interrogaron y le preguntaron, pero Pedro nunca hubiera hecho. Nunca, ni siquiera hubiera dicho, he sanado, ni hecho esto, ni hecho el otro, todo. Era natural para ellos hacer. Pero la mayoría de personas comienzan a decir que yo vi, que sané, y que hice, y que el otro, y se emocionan cuando es algo natural que una persona sane por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegues a sentir que es algo natural, es que has entendido esta oración. Cuando tú llegues a creer que es algo especial, esporádico, y que una manifestación de aquí a 500 años o 100 años del Señor, es que no has entendido lo que quiere Dios contigo. Dios quiere contigo darte ese denuedo, esa libertad, esa confianza. Quiere enseñarte, quiere instruirte, quiere prepararte. Por eso mandó el Espíritu Santo, que es el que nos enseña. Por eso no tenéis necesidad que nadie os enseñe, y la unción que has recibido te enseña a ti mismo. Es 1 Juan capítulo 12, el verso 27, por si acaso. Dios quiera que me entienda hoy día, porque esos son los creyentes que ahorita necesitamos. Aquel creyente que espera tranquilo, que no trata de hacer promoción ni nada por el estilo, sino que creyente que vea a la persona que está a su lado y está enferma y ora por esa persona, y a veces sin que la persona se dé cuenta. A veces sin que la persona esté, eso, no buscas algo, no buscas ser prosélito. Mira, ahora que el Señor te ha dicho, anda a la iglesia o anda a tal sitio.
Nunca por proselitismo hagas esto, por favor. Ni digas, ven a recibir tu milagro para que vayan a tu iglesia. No, Dios no va a actuar ahí. Dios va a actuar cuando tú le pidas al Señor. Señor, permite que donde me lleves, hable tu palabra. Pero cuando hable tu palabra, por favor, extiende tu mano. Nadie va a creer. Si tú no extiendes tu mano, si no hay señales en tu nombre, mira, nadie va a creer. Pero si hay alguien en necesidad y tú extiendes su mano, y nosotros podemos clamar por él, pedir por él, y tú actúas, Señor, mucha gente creerá. Y por eso es tan importante entender. Y sabes que tú ni siquiera tienes que ir a ningún sitio. Tú puedes esperar, es lo que siempre trato de enseñar y hablar con las personas. Ni siquiera tienes que hacer el esfuerzo de ir. Si el Señor te manda a un sitio, anda, por favor. Por eso siempre digo en mi oración, Señor, yo quiero ir donde tú me envíes, ¿no? Y quiero hablar lo que pongas en mis labios, ¿no? Y, Señor, extiende mis manos para poder sanar a las personas, que es la manifestación del Señor. Pero les quiero decir esto con toda honestidad. Aunque tú no salgas de tu casa, aunque tú no vayas a ningún sitio, pero dispongas tu corazón, el Señor va a hacer esto aún sin moverte de tu casa. Le he contado varias historias parecidas a esta. La señora, la mamá de un pastor que pidió un teléfono y lo único que hacía es esperar que la llamaran, y cada vez que llamaba a alguien, porque nadie tenía el número, la persona le decía, ¿es número equivocado? No, no es número equivocado, es el correcto. Es el correcto, y le comenzaba a hablar de la palabra de Dios. Y él contaba, el pastor, cuando escuché lo que él estaba compartiendo, que su mamá, ya había 100 personas que se habían acercado en un año, que habían llamado equivocadamente ese teléfono. Basta que tú estés. Ahora, ¿de dónde saco todo esto? ¿De dónde saco esto de que puedes sentarte en tu casa y en tu casa hacer algo grande o algo por el estilo? Por supuesto que van a poder pensar que uno no vaya a la iglesia o no vaya al otro, ¿qué está hablando? ¿Es una herejía o algo por el estilo? No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que no solamente en la iglesia es cuando se habla de Dios, no solamente en la iglesia es cuando se alaba a Dios, y no solamente en la iglesia es cuando tú ves los milagros de Dios. No, tú ves los milagros de Dios todos los días de tu vida, cuando tienes esa actitud, cuando tienes esa intención en tu corazón, cuando Dios pone en su corazón, Señor, dame de nuevo para hablar, háblame, que hable libremente, que hable, Señor, con seguridad, pero a la vez te pido que tú extiendas tu mano para que bendigas a los demás. Pero ese entendimiento, esto, si Dios quiere que lo pueda entender. Ahora escúchame esto. La última parte de la vida de Pablo es increíble. Y incluye la palabra de nuevo. Si te das cuenta, he escogido dos partes de la Biblia que mencionan la palabra de nuevo. En la segunda parte la incluye 2 veces. Es: concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, con toda seguridad, con toda afirmación, con toda certidumbre, hablen. De nuevo es valor, es coraje, pero más que todo se puede utilizar como que lo hablas abiertamente, sin temor y algo por el estilo. Y al final dice, y hablan con todo de nuevo la palabra de Dios. Y anteriormente dijimos que los judíos, lo de Sanedrín, se habían dado cuenta que Pedro y Juan tenían algo especial, porque eran del vulgo, pero hablaban con denuedo. Hablaban libremente, hablaban con seguridad. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado. Pero a la vez, y viendo al hombre que había sido sanado, que está en pie con ellos, no podían decir nada contra él. La obra de Dios. Cuando la obra de Dios acompaña tu hablar, es totalmente diferente. Pero es necesario que la obra de Dios acompañe tu hablar, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y es el poder de Dios, no es tu poder, no es que tú tienes poder para hacer el milagro, no es que tú haces el milagro, no, sino es que tú dejas que Dios actúe a través tuyo. Por eso, en Hechos capítulo 28, y voy a terminar con esto, porque quiero que usted
recuerde este mensaje y dicen, cuando el mensaje es corto, es recordado mejor. Dice en Hechos 28, 30, 31, dice así, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Hermanos, 2 años enteros en una casa alquilada. Imagínate tú, estás 2 años, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? ¿Voy a hacer los pizzas en la iglesia? ¿Voy a comenzar a hacer? No, él está en una casa alquilada por 2 años. ¿Y qué hacía Pablo? Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién le llevaba a esas personas? ¿Quién visitaba? Porque era conocido Pablo, porque era famoso Pablo, pero era la disposición de Pablo recibir a las personas. Porque si lo venían a ver, es porque Dios lo había mandado o Dios había hecho un encuentro, algo especial, para poderles explicar. Y les hablaba del reino de Dios y por eso era empapado en el reino de Dios y sabía que era el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Como Pedro sabía que no hay en ningún otro nombre salvación, solamente en el Señor Jesucristo. Y hablaba del Señor Jesucristo y hablaba del reino. Pero termina diciendo abiertamente y sin impedimento. ¿Sé lo que es abiertamente? De nuevo, la misma palabra, abiertamente. Lo hablaba, no tenía miedo a ser detenido. Dicho sea de paso, que en poco tiempo moriría el apóstol Pablo, pero no tenía miedo de ser políticamente correcto con los romanos, ni nada por el estilo, sino lo hablaba abiertamente. Y tal vez ese es lo que le daba más importancia a las palabras de Pablo. Acuérdate, cuando hablas con denuedo, cuando hablas con claridad, cuando hablas con seguridad, los demás te van a escuchar. Pero cuando hablas tratando de agradar a las personas o no tratar de imponer o no tratar de decir nada, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Y sobre todo, tal vez no va a haber la suficiente confianza como para darte cuenta que la persona necesita, aparte que le hables del reino de Dios, la manifestación del poder de Dios. Yo quiero que hayamos podido entender esta parte hoy día. Acuérdate, cuando vayas a hablar de Dios, no solamente esperes el hablar de Dios, sino esperes que Dios te revele qué es lo que está pasando con la persona, si es que tiene problemas las personas, si tiene alguna enfermedad en las personas, porque todavía creemos en la Biblia, que donde dice que los que creen en el Señor pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero eso no somos nosotros, sino es el poder de Dios. Y si puedes orar continuamente y hacer esta oración, es tan sencilla. Mira, Hechos capítulo 4, verso 29 al 31, pégalo en un espejo, así, escríbelo y pégalo en un espejo en el que te peinas, en el que te arreglas, y comienza a leerlo y dice, y ahora Señor, mira sus amenazas. Y lees así ya, concede a Douglas, en el caso, tú pones tu nombre, concede a Douglas que con toda libertad, con toda confianza, con toda seguridad, con todo valor, con todo coraje, con todo de nuevo, hable tu palabra. Concédeme, Señor, hablar tu palabra, con todo de nuevo. Pero, Señor, extiende tu mano, porque con el que voy a hablar generalmente tú lo has traído porque tiene algún problema y necesita ver tu mano, necesita ver las soluciones que tú das, las bendiciones que tú das. Extiende tu mano. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sabes qué? Cuando hagas esa oración continuamente, tal vez el lugar que esté alrededor tuyo no tiemble, pero sí tú temblarás delante del Señor. Porque la gracia de Él te viene a dar. Vas a entender lo que es temblar de los ríos, de las corrientes de ríos de agua viva que atraviesan a través de ti. Es algo en que vas a agradar al Señor en secreto, a solas, en tu cuarto. Acuérdate que la gloria es para el Señor y no para que tú seas conocido, ni para que digan tu nombre, ni nada por el estilo. Si tienes que enseñar, enseña. Y esto es lo que ha aprendido el Señor. Siempre, Señor, sé si me has traído a alguien, sé si me vas a poner en contacto con alguien,
ese alguien necesita mi oración. Y cuando estés delante de la persona, en silencio, no tienes ni siquiera que hablar, comienza a hablar con tu Padre. Señor, me has traído hasta esta casa y de repente la persona está pasando problemas. Ni siquiera sé de su vida, pero tú sí lo conoces y dejo mi bendición acá, Señor. Dejo, Señor, mi bendición para que sea derramada. Ya me harás saber lo que tengo que hacer, me harás saber en qué tú vas a poner tu mano y en qué lo sanarás. Y el Señor lo hará, pero siempre consciente del Señor. Así temblará los lugares donde tú vas. Así verás cómo se cambia el valle de lágrimas en Fuente. Bueno, que Dios los bendiga, los amo mucho, pero no se olviden de poner sus oraciones. Ahora, cuando estamos hablando por alguien, y sobre todo ahora sabemos que el Señor está extendiendo su mano poderosa. Usted puede orar uno por uno, puede orar uno por el otro, y puede orar por la persona que en este momento lo necesita. Lamentablemente, en estos días han muerto personas que no se querían vacunar. Ha muerto un pastor, ha muerto un misionero, personas que no se querían vacunar, porque pensaban que la vacuna no hacía nada, y veo cada ignorancia, porque leo cada persona en ignorancia de hablar y retar que lo de la vacuna y que no se vacunen. Pero ahorita ha comenzado la cepa tremendamente. Y las personas nomás gritan, pero no tienen inteligencia, ni se han leído bien, ni han estudiado. Y creen pues en conspiraciones, que Bill Gates y todas esas cosas. Pero le aconsejo hoy día, por favor, y sin ser bullying ni nada por el estilo, vacúnese. Vacúnese, por favor, porque esto se está poniendo difícil. El director de Cleveland Clinic de San Lucie salió hoy día hablando y dijo que ya no tienen capacidad de todos los casos que están apareciendo. Y los que están mal, los que están graves, simplemente se define así: son personas que no se han vacunado. Ahora, quieren decir que sí, a las personas que se han vacunado están mal, y yo sé que hay muertos. Esos casos ni los pueden sustentar, solamente son casos que lo van diciendo. Por favor, haga eso. Si conoce a alguien, llévelo, acompáñelo a que se vacune. Y ya sabe lo que podemos orar, pedirle al Señor que extienda su mano poderosa. Ahora usted dirá, pero ¿por qué pide que se vacune si acaba de decir que el Señor extiende su mano poderosa? Y eso es una pregunta tal vez interesante, muy importante a responder. Le voy a explicar. Una cosa es que Dios te obre y otra cosa es tentar a Dios. Satanás le dijo al Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios, tírate de este cerro y los ángeles te recogerán, porque la Biblia dice que los ángeles te recogerán. Y el Señor Jesucristo dijo: no tentarás a tu Dios. Los que no se vacunan se están tirando por el cerro esperando que los ángeles los recojan. Y yo les pido, por favor, vacúnese. Puede ayudar a su familia, puede ayudar a todas las personas, porque este virus sí mata. Y si hay algún pastor, si hay alguna persona que le dice que no se vacune y que no tiene, es porque ignora realmente todo lo que está pasando. Y debe aprender un poco más, debe estudiar un poco más, debe leer un poco más. Ahora, uno tiene la libertad de no vacunarse. Está bien, no se vacune, pero por favor, no diga mentiras para que otro no se vacune. Que Dios lo bendiga y lo quiero mucho, y ya saben, ponen ahí sus pedidos de oración y vamos a estar orando, ¿ok? Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia y te doy gracias por esta enseñanza, Señor. Y te pedimos, Señor, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Tú has provisto, Señor, de inteligencia, tú has provisto de todo. Te agradezco, Señor, por los médicos, te agradezco, Señor, por los hospitales, te agradezco por todas las personas que se dedican a sanar a otras personas. Padre, te pido, Señor, que podamos entender que esto también proviene de ti y de tu misericordia. En el bendito nombre de Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Y no se olvide, aconseje a alguien que se vacune. Bye bye.